Muy buenos días, tarde y noche, planeta. Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa. Política Cristiana. John Ayala y Tulio Segura. John, ¿por qué política cristiana? La sociedad hoy en día necesita, y la política per se, necesita un ingrediente, Tulio, y es que debemos de agregar los principios y valores cristianos al servicio de la comunidad, sea al servicio de la sociedad y sea una institución que alguien maneje y no tiene los principios bíblicos, pues va a carecer de muchas cosas. Amén. Va a carecer, por ejemplo, de que las personas no van a hacer las cosas correctas. Las personas que tienen a su orden, ¿verdad? Y a su mando, dirigir una institución, no tiene los principios bíblicos, va a cometer los errores del pasado. Los mismos errores que hemos cometido reiterativamente, tradición por tradición, partido por partido, dirección por dirección, presidente por presidente, han errado en el mismo error. Y yo entiendo, Tulio, que a partir de ahora nosotros desde este lado podemos ser útiles a la sociedad y a los políticos también. Todo en la vida, todo en la vida se debe y se depende de la política. Yo soy de lo que digo, que no hay una cosa que se parezca más al evangelio que la política. La política es hermosa, la política es una ciencia, pero esa ciencia hay algunos incumbentes, los protagonistas de ello, que la han tomado a su propio merced. O a su conveniencia. Exactamente. Hay muchos que han llamado que la política es la ciencia de la conveniencia. Pero debe de ser, yo lo entiendo que sí, que pueda ser la ciencia de la conveniencia, pero plural. Y no menos, cabe menos no destacar que no hay una cosa que se parezca tanto un político a un cristiano, porque no hay una cosa que prometa más cuando no lo tiene que un cristiano. Amén. Eso pasa, eso lo vemos en todo ámbito. Suele prometerle todo a Dios, una vez no tienen la bendición, una vez la bendición llega a su casa, se olvidan de papá. Esa es la naturaleza del ser humano. Y yo creo que desde aquí nosotros podemos hacer un humilde aporte a la sociedad, al sistema político, a personas que son apolíticos y que dirigen una institución, para nosotros poder ponerle ese ingrediente en todo, absolutamente todo, en todo el ámbito humano y en nuestras vidas sociales y seculares. No, y hay palabras que pueden cambiar la mentalidad de un ser humano a través de nuestra palabra, de llegar a ciertos sectores, a ciertas personas, tanto del ámbito político como cristiano. Creo que podemos aportar ese grano de arena que necesita esta sociedad. Así es. Ahí desde ya estamos a sus órdenes. Esto es Política Cristiana. Vamos a nosotros a recomendarles a ustedes desde este espacio un ingrediente a cada situación y a cada circunstancia que se presente en nuestras vidas. Tulio, y no podemos dejar de lado unirnos al dolor que embarga la sociedad dominicana, sí, tanto aquí en nuestra tierra como en la diáspora, y aquellos mandatarios y naciones que han mandado su condolencia. Nos unimos al dolor del dominicano que nos invade a nosotros mismos. Nosotros como cristianos no podemos dejar de lado y hacernos los religiosos, donde fue desastrosamente esta tragedia, horrorosamente golpeada nuestra nación. No sin antes mencionar, John, mira, yo le decía y le comentaba a un amigo, nosotros los dominicanos, agradecidos de Dios primeramente, somos, cuando pasan este tipo de circunstancias, pude ver a través de las redes la cercanía de la ciudadanía a ese lugar, llevando insumos, agua, sándwich. Oye, fue algo tan hermoso cuando los seres humanos desprenden de sí su empatía por los demás. Es algo hermoso. Y fue una de las tragedias más grandes que hemos vivido en este país como desastre, porque lamentablemente no habíamos tenido algo que impactara tanto a una sociedad como este
derrumbe de aquella discoteca. Sí, si bien es cierto, esta tragedia tocó todos los estratos sociales, porque desde la persona que estaba en el baño limpiándolo, hasta una familia reconocida en este Sí, país como la familia Grullón y la familia Estrella, o sea, fue algo totalmente. La clase política fue afectada, el empresariado, la sociedad en general. el deporte, la música, el arte y el ciudadano de a pie, como dijimos, también fue afectado. Muchos jóvenes que Pero lamentablemente perdieron su vida en aquel lugar y solo pedía a Dios que le dé la fortaleza a sus familiares, le dé la fuerza que necesitan, porque en estos momentos tan difíciles es cuando más necesitamos una palabra que llegue a nosotros, una palabra de aliento, de fe, de esperanza, porque es duro, porque aquello que no ha tocado la oportunidad de perder un ser querido, sabemos lo difícil que es. Hubieron parejas completas que dejaron sus hijos en la orfandad. así es, así es. Es muy lamentable nosotros tener que tocar este tipo de situación iniciando nuestro programa, pero no se podía obviar. Esta tragedia creo que va a marcar un antes y un después en la sociedad dominicana, en el arte, en el deporte, en la música como tal. Y una recomendación muy humilde, yo entiendo que no es tiempo de juzgar, que no es tiempo de condenar a nadie con lo que ha pasado, y mucho menos condenar a Dios con lo que ha pasado. Las redes se están vueltas locas, gente opinando, que quiere la cabeza de alguien, Sí. y yo estoy seguro que los propietarios del Jet Set, una emblemática discoteca de este país con mucha tradición, eh, ni se asemejarían a pensar de una forma u otra que pudieran vivir una situación como esta, porque ahí estaba su familiar y como ellos bien lo han descrito, que ese era como un ambiente familiar, ¿verdad que sí? Y buscar culpable ahora y querer llevar al paredón o a la guillotina a los No, y culpables, otra está muy cosa, fresca la cosa. Yo creo que mayormente lo que necesita ahora mismo las víctimas, ¿verdad? Y la sociedad es buscar una sanidad, volver a encontrarse. y no, otra cosa muy importante, todos tuvimos nuestro momento de disfrutar, de ir a ese tipo de lugar, a disfrutar de una buena música, no sin antes volver a mencionar, mira, yo decía también, mira, si te fijas en todas esas personas que estuvieron allí habían jóvenes que disfrutaban, porque la verdad hay que decirla, Ruby Pérez fue un musicazo. Tuve el privilegio de casarme y llevarlo a la boda, él toca en nuestra boda, tuve el privilegio de que mi hijo cantara con él. Para mí, en lo personal, porque la música no es algo que dañe, no esa música. Para mí, Ruby Pérez, según todo, como todos lo conocimos, una figura maravillosa, un ser humano espléndido. Y a la gente le encanta juzgar y señalar. Y es que Dios decide cuándo es tu tiempo. Amén. Dios decide cuando tú decides aceptarlo. Y si ya de algo estoy seguro, que Él no muere sin dar el paso final. Amén. Esa es la convicción que tienen muchas personas que lo conocieron. Está marcado porque viene de padres pastores y de hijos de padres pastores. Y es muy difícil. Hermano. Y si tú te fijas, cuando ese Señor se expresa, ¿qué tanto menciona la palabra? Dios. Amén, sí. Y estoy seguro que en sus últimos tiempos le dijo, Dios, aquí estoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Sí, porque así nos lo exige Romanos 10:9. Si confesamos, la boca es para confesar y creer en el corazón. Y por eso yo comparto algo que dice
que dice Dante Gebel, y es que nadie muere ateo. Yo también creo lo mismo. En un momento de dificultad de que tú te puedas ver, pues tú eches el ateísmo al lado y tienes que buscar lo sobrenatural cuando tú lo necesitas. John, un pellicón. Te das un martillazo en un dedo. ¡Ay, Dios! A alguien tú Cuando, clamas. Aleluya. Verdaderamente esa reacción de tener a Dios en nuestras bocas, en cualquier, ¿verdad? Imprevisto, espanto, eso es algo natural. Y sí, claro que sí, qué bueno que tú resaltas la popularidad y el profesionalismo de Ruby Pérez. Fue marcado como la voz más alta del merengue y así sus propios compañeros, tanto Fernando como eh, Rafa Rosario, el propio Juan Luis Guerra, cita que era la voz más potente que tenía el merengue. Por eso lo denominaron como la voz más alta del merengue. es un ícono, John. Porque decirte de un hombre que nunca se vio vinculado a casos de droga, nunca se vio vinculado a ningún tema de ninguna índole, el tipo era un caballero. Amén. Sí, y por lo que tú dices de sus padres cristianos, también creo que el gran líder religioso, nuestro hermano de la fe, Ezequiel Molina, hizo una anécdota de que él conocía a su padre, que fueron misioneros juntos. De hecho, cuando Ruby tuvo el accidente, aquella tragedia también que él vivió, donde tuvo su accidente, que tuvo al perder una pierna, su padre se encontraba en Neiva predicando, según dice Ezequiel Molina, que andaban juntos. Y su hermana también, creo que tiene una hermana pastora. O sea que sí, Ruby tenía la promesa encima. Y hay algo que me llama la atención. Las redes están muy polémicas. Hay declaraciones de algunos influencers que hablan sobre la cuestión de Dios. O sea, ellos entienden que o hay una ausencia de Dios o que alguien le explique a ellos qué pasó, porque ellos están acostumbrados a ver un Dios de amor. Pero también es un Dios de fuego y consumidor. Amén. Porque mira que lo que pasa, lo dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí es. ¿Qué pasó con ciudades? Fueron destruidas por completo, sin importar que hubiera lo que hubiera, si hubiera niños, si hubiera... Dios tiene su manera de actuar. ¿Qué pasa con la bomba de Hiroshima y Nagasaki? O sea, si vamos a cuestionar, tú, por ejemplo, ¿se podría permitir la guerra? El hombre en su propia concupiscencia es quien hace y deshace. En su libre albedrío. Exacto, porque le voy a echar la culpa a Dios de algo que se pudo haber evitado. Si te fijas, la misma discoteca viene de sufrir un incendio y según ingenieros o arquitectos dicen que se podía evitar. Pero el hombre, a veces el hombre tiene mil maneras de hacer sus cosas y se pudo haber evitado. Y era fácil, era solo colocarle 4 unidades de viga H de 12 o de 14 pulgadas. Eso lo entiendo perfectamente, pero hay un punto que cabe resaltar y es el siguiente. Ruby había movido la fecha de la fiesta. Del 7 no era su turno, era el 14, o sea, este lunes que viene. Y él la movió porque tenía la necesidad de estar tranquilo con su novia. Dice su hija, ¿por qué el 7? ¿Por qué la noche, el lunes anterior, está Cesapil y Peñasuazo? No se cae el techo. ¿Por qué? ¿Sabe qué? A mí me enseña la palabra que todo tiene su tiempo debajo del sol. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo debajo del sol. La palabra me enseña y me dice que no se cae una hoja de un árbol, ni un cabello de tu cabeza si Dios no lo permite. Sí. ¿Le estoy echando yo la culpa a Dios en este momento? No. Te estoy diciendo que Dios tiene el control de todo.
Pero vamos a ver, vamos a enfocarnos y vamos a poner un enfoque diferente a esta situación. Murieron personas instantáneamente, desde luego. Pero murieron personas con mucho tiempo. Ahí tienen tiempo de qué? Del arrepentimiento, claro está. ¿Quería Dios que ellos murieran de esa manera? En lo absoluto. Pero hay cosas que Dios tiene que permitirla. Dios tiene que permitirla que pasen. Porque Dios tiene que enseñarnos. Porque Dios tiene que corregirnos. Porque Dios tiene que mostrarnos nosotros el amor que Él tiene hacia nosotros. Dios viene actuando con el hombre desde Génesis en diferentes dispensaciones. Ha tratado con el hombre. Dios destruye el planeta, destruye la humanidad con agua. Y dice Dios que Él se arrepintió de haber destruido la tierra con agua. Y se arrepintió cuando lo hizo con fuego y prometió que no lo volvería a hacer. Del dolor que eso le causó. ¿Quién lo destruyó? Él. Amén. Él lo destruyó y Él volvió y lo construyó. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que se va al desierto, quien lo dirige es Moisés. Moisés dirige todo el pueblo en esa trayectoria. Y Dios le dice, en la rebeldía que carga el pueblo dentro del desierto, le dice Dios a Moisés, deja ese pueblo de un lado, yo lo voy a destruir, te haré un pueblo nuevo. Y ahí donde entra la intercesión de Moisés y dice, Señor, pero ¿qué van a decir ellos? ¿Qué van a pasar? Porque ¿qué van a decir? Que tú lo sacaste de Egipto para matarlo aquí. Ese es el Dios que te ama, que también te corrige. ¿Y qué le hacía Dios? Dios trata con el hombre de una y mil maneras, pero llega un momento que el hombre no entiende. ¿Fue Dios que lo destruyó? No. Dios no quiere eso. Yo estoy de acuerdo. Pero la palabra me enseña que Él tiene el control de todo. Que Él tiene el control de todo. Amén. No, y no solo eso, no, a veces, por ejemplo, no es bueno juzgar a Dios. No lo creo. Hay cosas que pasan que tú no lo esperas y es algo que ninguno de los que estuvieron allí lo esperaba. Se dio y solo hay que... Bien, Tulio, el presidente designó a través de su vocero una comisión con técnicos, tanto locales como peritos internacionales, para levantar la real y verdadera causa de lo que sucedió en ese lugar. Jurídicamente, ¿cómo podría decirte? No te puedo decir con veracidad porque tú sabes que hay espacios que hay que respetar, que hay que dejar que sean las autoridades competentes quienes hagan lo que tengan que hacer, porque de que va a haber un levantamiento, lo va a haber, de que van a haber demandas, lo van a haber. Pero sé y estoy seguro que ese tipo de instituciones, estoy seguro que tienen su seguro, que ese seguro será quien cubrirá gastos de demanda si proceden, que van a proceder. ¿Qué te puedo decir? El problema mayor radica en que esa discoteca no haya tenido un seguro que sea su soporte, porque de lo contrario, si se presentan demandas,
sobrecaen directamente sobre el propietario, no en la institución en sí. Correcto. Qué bueno señalar eso, porque, o sea, que se desate ahora mismo una cadena de demanda, pero es muy difícil, será muy difícil que no esté asegurado ese establecimiento, porque al estar en el centro de la ciudad y ser tan concurrido por la sociedad, sería muy difícil que no esté asegurado. Qué bueno señalar eso. En otro orden, ¿cómo sería la instrumentación de esto? ¿Sería después del peritaje o...? No, no necesariamente, perito, porque para tú presentar una demanda, los tribunales están abiertos porque para eso fueron creados. Un tribunal no te va a rechazar ninguna demanda. El tribunal te acoge la demanda, sin importar, por ejemplo, hay muerte, es lo primero. Hay un desastre, que tiene que haber una responsabilidad y que tiene que haber una penalidad, que tiene que recaer sobre el dueño de la propietaria, la franquicia en sí, que en este caso sería Yeltsin, o una franquicia X que haya tenido el propietario, porque según tengo entendido es dueño de un sinnúmero de radio, Empresas. de otras empresas radiofónicas, otras discotecas. Sí, y no es menos, porque cada quien, por ejemplo, eh, puede proceder, porque el tribunal no le va a negar su solicitud. ¿Y qué porcentaje de aceptación o de prosperidad pudiera tener la demanda que se hiciera? Todo depende, porque habría que esperar el levantamiento que lo ocasionó. Y si el seguro en esos casos entraba ese tipo de riesgo. Correcto. Qué interesante saber eso. Sí, porque si más no recuerda, en el incendio, ese incendio sí fue cubierto. Incluso no solo cubierto por el seguro, me imagino, si fue por electricidad, las EDE, sea que haya provocado un cortocircuito, un cableado de alta tensión que entrara a la toma principal de la discoteca o del equipo o sea, la entrada principal. Si el incendio empieza en el incendio, por ejemplo, en ese caso, allí se establecerían dos demandas. El seguro cubre, pero una vez el seguro va a sobrecaer En sobre las las redes. sedes. Ah, correcto. Porque provino de externo, no interno. Exactamente, no interno. Bueno, los términos jurídicos y las buenas instrumentaciones de la demanda son las que van a garantizar el éxito de ella. No, y que, por ejemplo, los tribunales en la Constitución es constitucional. Garantizar el debido proceso de todo ciudadano, no importa la demanda que tú establezcas. Primero, tengo que ser escuchado. Segundo, si deseo instrumentar una demanda, tomando en cuenta que toda demanda debe estar basada a documentación o a hechos en sí real, y aquí hay un hecho. Aquí hay un hecho. Y no solo un hecho, no estamos hablando de cualquier hecho, es un desastre que no afectó a uno, sino a 221 personas, más los heridos, que sumarían un total de cuánto, no podría decirte la cifra porque no la tengo. ¿Qué podría hacerse en ese lugar? He escuchado a algunas personas que dicen que el propietario debe de donarlo para una iglesia y un sinnúmero de cosas. No, eso ahí, eso es si sale de él. Porque aquí eso, por ejemplo, en este caso, eso es irrelevante. Yo digo que, como decían unos jóvenes por ahí, pudieran crear un monumento en memoria de aquellos que perecieron allí y aquellos que también tuvieron en aquel lugar y gracias al Señor y su misericordia pudieron salir ilesos. Amén. Yo entiendo y me uno a ese mismo llamado de algunos influencers que se abanderaron con la idea de presentarle y pedirle al señor Espaillá
que donara esto para hacer una plazoleta en memoria de los caídos. Yo entiendo que sí, porque así como tuvo Yesé 50 años de historia, de gozo, de alegría, ¿verdad? En el mundo secular, pues yo entiendo que ahí debe de rendirse honor también en ese sentido, ya que fue marcada y Todo, pronunciada esta tragedia como la tragedia del siglo. toda una sociedad, así mismo es, porque a pesar de décadas, nunca hubiésemos tenido una tragedia tan fuerte De que esa chocara naturaleza. tanto y que impactara tanto a una sociedad, porque fue algo grande, se perdieron muchas vidas de muchos jóvenes, familias completas, padres, madres, eh, figuras del Hermanos, arte, familias, figuras del deporte, figuras familias muchos, completas perdieron. tanto del eh, área política, y solo Dios tiene el control. Y muchas veces no es bueno señalar a Dios, porque lo que menos Dios desea es ver a sus hijos en problemas. perderse sin tener la oportunidad del arrepentimiento. Y en estos casos yo no soy de los que no me gusta señalar, no hago opiniones fuera del lugar. He escuchado muchas personas hablando y diciendo un sinnúmero de cosas que en estos momentos no vienen al caso. Y a veces, si no voy a servir para un propósito en sí que sea positivo, pues tampoco quiero ser el estorbo y que vaya a creer un mundo de pensamiento en cabeza de seres humanos que ahora mismo lo que están es sufriendo. Y que en estos momentos hablar de demanda tampoco, y para mí en lo personal, no creo. Y tú puedes estar seguro que no ha pasado en la cabeza de aquellos que sí perdieron sus seres queridos. Tú puedes estar seguro que eso ha llegado por otra persona que se ha acercado a un ser humano que ha perdido su ser, ¿cómo te digo?, a llevar esa manzana de discordia, porque no es el momento. Todo tiene su momento debajo de la tierra, dice la palabra, Amén. y todo tiene su momento debajo del sol. Así es. Pero una cosa es con violín y el otro con alpa. Colosenses 3, 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Es el momento de decirle a ustedes que hemos hecho este programa para el Señor y luego para ustedes. Esperamos infinitamente que lo hayan disfrutado, y aquí queremos recomendarle que Política Cristiana es agregarle, como decimos al principio, ese ingrediente bíblico que necesita todo el ámbito social. Eso es así, tanto el ámbito político, la cultura, eh, Música, deporte, arte. Si nosotros le agregamos este ingrediente a cada una de estas disciplinas o de estas ciencias, culturalmente y en las sociedades como se desarrollan como ente social, pues yo estoy seguro que le aseguraremos el éxito rotundo, y que las cosas las vamos a hacer con conciencia, que las cosas las vamos a hacer con sabiduría, que las cosas se van a tornar bien cuando llevan este ingrediente. así mismo es, esperar en Dios, que todos puedan, por ejemplo, la idea de este programa es crear conciencia en ciertos sectores de aquellos ámbitos que sí necesitan llevar la palabra a aquellos lugares, porque no es menos que se pierden almas. Amén. Así Estamos es. perdiendo almas, la mayoría de las iglesias se están quedando estancadas, no están accionando en hacer lo que manda la palabra, ir por el mundo y predicar el evangelio. Esta idea surge a través de yo, quien
propone la idea, decidimos mi esposa, su hija y este servidor hacer este programa para deleite de ustedes. No solo para el deleite, sino que podamos llevar la palabra de Dios a sus casas, a sus hogares, a su trabajo, a aquellos lugares que en verdad lo necesitan. Muchas veces hay seres humanos que a través de nosotros escuchan una palabra de aliento que impacta su vida de manera positiva. Y es lo que buscamos. Gracias por su compañía. Lo esperamos en el próximo programa de Política Cristiana. Dios te bendiga.